Hola a todos y todos, todas y todos. Iniciamos ya nuestra jornada, nuestra hermosa jornada, hecha con mucho cariño para ustedes. Les damos una gran bienvenida a nuestro primer seminario web de divulgación científica organizado por el capítulo estudiantil de la Optical Society. Aquí nos escriben desde Coyhaique, Cristiana Alarcón, gracias, saludos desde la Patagonia Aysén. Freddy Luna, desde Colombia, Medellín. Tenemos también a Daniela Moreno, muchos saludos Dani, desde Villa Alemana. María Iturra, desde Puente Alto, Santiago. Pedro Sepúlveda, también desde Santiago de Chile. Tenemos a Ernesto, desde México. Javiera Paterakis también, desde Santiago de Chile, muchos saludos Javi. Nicolás también, saludos de Santiago de Chile. Nicolás Torres, José Emilio también, desde Colina. Bueno, les mandamos muchos cariños desde acá. Les dejamos muy invitadísimos también desde que nos están viendo desde otros países, que nos comenten cómo es esta tecnología también, en cómo se aplica en sus países. Vamos contigo, José. Muchas gracias, Andrea. Hoy también queremos agradecer a la International UV Association, a la Optical Society, a la Facultad de Ciencia y al Departamento de Física de la Universidad de Santiago de Chile por apoyar y difundir este seminario web. Y como se les venía diciendo, este seminario se titula Tecnología de desinfección UV germicida y nuevas fuentes UVC LED, posibilidades, limitaciones y desafíos, con el doctor Pablo Fredes. Actualmente, por el contexto de la pandemia, se ha dado gran visibilidad a la tecnología de desinfección UVC, al ser un conocido germicida para el aire, el agua y las superficies, siendo una herramienta con gran potencial para reducir el riesgo de la transmisión del SARS-CoV-2, algo que es de interés general por lo que está sucediendo, pero este debe ser aplicado correctamente. Es por esto mismo que surgió este seminario. Nace del requerimiento de información en español para el uso correcto y seguro de esta tecnología, dando orientación al mundo de la industria y al público en general. Nuestro invitado de hoy es Pablo Fredes, fundador y director de Hydra Lux, empresa que desarrolla y comercializa soluciones germicidas en base a luz UV desde el año 2013. Además, es académico en el área de la física médica, la óptica y la fotónica. Su trabajo como investigador lo realiza en el Laboratorio de Óptica y Semiconductores del en el Departamento de Física de la Universidad de Santiago de Chile y se enfoca en las aplicaciones germicidas de la luz UV, en el diseño y la parametrización de dispositivos de desinfección de aire, agua y superficies. Ha presentado sus trabajos en diferentes conferencias alrededor del mundo, incluidos Estados Unidos, Canadá, Alemania e Inglaterra. Hoy le damos la bienvenida al doctor Pablo Fredes. Vamos, Pablo. Activa el micrófono. Ok, muchas gracias. Vamos a empezar. Entonces, ustedes ya conocen el título de la charla, la introducción. Muchas gracias, chicos, por preparar este trabajo. Y vamos a partir. Bueno, ya me presentaron, así que no es necesario. Este trabajo ha sido posible gracias al apoyo de la Sociedad Americana de Óptica, de la Universidad de Santiago, a través de su departamento de física. Y bueno, les voy a contar qué es lo que vamos a ver hoy. Primero, ¿cuál es la motivación? Que ya claramente es evidente, que es nuestra actual pandemia. Pero también vamos a hablar de qué es lo que es este mundo pareciera desconocido, que es la industria de la tecnología UV, que es una industria a nivel mundial, que ya tiene unas cuantas décadas de existencia. También vamos a hablar de algo que está muy en boga, que es la ciencia, la innovación y la tecnología, las tecnologías disruptivas, que estamos en una era donde aparecen tecnologías que parece que pueden ser muy revolucionarias. También vamos a describir la tecnología, vamos a ver cuáles son sus principios básicos, físicos, ópticos. Para ello necesitamos hablar un poquito de óptica, de biofotónica, fotometría, términos que quizás parecen un poco complejos, pero no lo son tanto. Espero que tengan claridad hoy acerca de esos términos. Vamos a hablar de las nuevas fuentes LED, que básicamente se llaman fuentes de estado sólido, porque son emisores de luz basados en cristales sólidos.
Hasta ahora los emisores de luz son el fuego, un plasma, que es el tubo fluorescente, una llama, ¿verdad? Pero un sólido que emita luz, son los LED, los famosos LED. Ujú. Y vamos a hablar entonces ahora del uso seguro y eficaz, porque tienen que ser ambos, tienen que ser seguro y eficaz en el sentido de que tiene que cumplir con su objetivo de reducir el número de amenazas microbiológicas. Y bueno, y también como toda tecnología tiene limitaciones y también hay que conocerlas y admitirlas para así poder eh, trabajar en función de conocer los límites de la tecnología también. Y esas mismas limitaciones proponen desafíos, que es parte del desarrollo que va a tener de seguro esta tecnología en las próximas décadas, dada que todo el mundo ha puesto los ojos en ella y eso quiere decir que ya tenemos más gente que esté dispuesta a aceptar esos desafíos y a desarrollar tecnológica y científicamente esta área, sobre todo a nivel regional. Ujú. Muy bien, antes que nada, esto está en el contexto de una investigación que se realizó durante años, que incluyó mis estudios del pregrado, del posgrado, y también un par de años siguientes, en los cuales mucha gente ha trabajado y que ha sido importante, porque entre ellos tenemos al profesor Ulrich Raff, que fue mi profesor guía del doctorado académico del Departamento de Física, el profesor Ernesto Gramsch, tenemos a mi colega Samuel Gutiérrez y a Javiera, que es estudiante de Ingeniería Física, que también ha trabajado mucho en las mediciones y ha sido muy persistente y hay un trabajo ahí entre todos como equipo que ha dado resultados, nos ha dado resultados satisfactorios y podemos estar ahora dando este seminario. Es importante mencionar. También quiero agradecer al grupo del Student Chapter de la OSA. Este tipo de Student Chapter son muy importantes. Yo pertenecía a él cuando fui estudiante y potenció mucho mi carrera. De hecho, te ayuda a ver el mundo y entender lo que es la tecnología, pero a nivel global, a nivel mundial, y los estudiantes tienen la posibilidad de intercambiar con otros estudiantes de distintos lugares del mundo, y eso es un aporte muy significativo que fue fundado hace más de 10 años ya en el Departamento de Física y ha beneficiado a muchos estudiantes, incluyéndome. Y hoy ustedes ven cómo han preparado este seminario, con qué calidad lo han hecho. Así que también agradecerlo y felicitarlo. ¿Okay? Muy bien, vamos a partir. ¿Cómo, cómo empieza la motivación para este seminario, para este tema? Esto que está acá es una noticia que aparece en el New York Times, que fue, si se fijan la fecha, a ver, por ahí sale, 22 de marzo. El 16 de marzo fue cuando se suspendieron las clases en Santiago de Chile, y ya el 22 de marzo sale esta noticia en el New York Times, donde fue tal el impacto de la pandemia, del alto número de consultas, que empezaron a agotarse los elementos de protección personal y tuvieron que, como medida desesperada, intentaron reutilizarlos y ver un modo rápido de desinfectarlos para poder reutilizarlos. Y se acudió a la luz ultravioleta, y esto se reportó en el New York Times, como ustedes pueden ver. Y rápidamente, en un par de semanas, ya había mucha gente haciendo cajas con lámparas ultravioleta, metiendo las cosas. De hecho, se hicieron en muchas partes, muchos videos en internet. Pero rápidamente empezó a pensarse en esto como una alternativa rápida para desinfección de superficies, dadas las características de propagación que tiene el virus, que es el que causa la pandemia. Y dado que la luz ultravioleta se conoce como desinfectante de un montón de otros microorganismos, ¿por qué no iba a matar el coronavirus? Por lo tanto, esa era la hipótesis, hasta este momento es la hipótesis, que la luz ultravioleta elimina el coronavirus. Esto fue escrito en el año 2015 y se fijan donde hacen un estudio del uso de la luz ultravioleta para los respiradores, para las mascarillas. Y si se fijan, ahí está subrayado, dice, esto podría ser necesario durante una situación de pandemia de una enfermedad respiratoria, en el 2015. Basado en eso, médicos, como medida desesperada, repito, se pusieron a pensar en reutilizar las mascarillas, que en un principio eran desechables, ¿se fijan? Y bueno, sale este artículo de este mes, muy, muy reciente, que dice que la descontaminación de mascarilla no necesariamente asegura una eficacia, ¿ya? Porque claramente se necesita, hay que parametrizar, hay que ver qué está pasando allí, que es el objetivo de esta charla también.
Ok. Muy bien, entonces las noticias aparecían que en China estaban desinfectando los buses con luz ultravioleta por dentro y por fuera, y veíamos fotos como esta. Luego nos damos cuenta de que existe la tecnología ultravioleta y que en realidad es una tecnología que existe hace décadas y está ubicada y muy desarrollada en muchos lugares del mundo, principalmente Estados Unidos, Europa y Asia-Pacífico, Australia también. Y bueno, estamos trabajando para que se desarrolle aquí en Sudamérica. Y cuando hablo de mercado o industria mundial de la tecnología ultravioleta, me estoy refiriendo a múltiples aplicaciones que esta tiene en distintas industrias. Donde haya industria probablemente sea necesario, sobre todo ahora después de con la pandemia, cuando tomamos conciencia de la importancia de la sanidad, sobre todo ahora, en toda industria vamos a poder ver luz ultravioleta. Si se fijan acá, tenemos luz ultravioleta en el transporte. Si se fijan aquí, podemos tenerla en el transporte. Podemos tenerla en la línea de producción. Podemos tenerla en estanques de agua acumulada, o también podemos tenerla en agua circulante de las calderas o de los sistemas propios de agua potable también. Desinfectante de ambiente, de aire. Si se fijan en bodegaje acá, quizá aquí puedo estar guardando alimentos, los cuales tengo que evitar que les salgan hongos o cosas de ese estilo. Entonces la tecnología UV pareciera estar presente en muchos procesos, más del que nosotros pensábamos, y estaba ahí, siempre ha estado. Entonces podemos hacer esta clasificación y clasificarlos por tipo de elemento a tratar, a desinfectar. Estos elementos son tres: superficie, aire y agua. Entonces, ¿cómo separamos entonces las aplicaciones para ambiente, que sería aire, que es el central, ambiente? Y en ese ambiente puedo tratar superficies, pero también puedo usarlo para tratar líquidos, agua, que se usa para producción de agua potable. Puedo generar agua sin bacterias, sin utilizar cloro, sino que utilizando luz ultravioleta. Entonces, vamos a hablar rápidamente de las aplicaciones de esta cosa que ya existe, que es el mercado ultravioleta. Tenemos en el caso de los ambientes y el aire, que se usa para el control de olores en la industria de alimentos, o en las industrias que requieran ambientes altamente sanitizados, ya sea la industria farmacéutica también, etcétera. ¿Okay? Pero también tenemos el caso de la prevención de enfermedades asociadas a la infección en salud, que es el más importante de todo. ¿Okay? La idea es prevenir las infecciones asociadas a la atención en salud, que en un principio mucha gente adquiría infecciones por el simple hecho de ir al hospital a ver a un amigo o un pariente, o un trabajador que tenía que hacer un pedido de algún insumo, y entrar al pasillo del hospital y agarrar una infección. Eso ahora ya no ocurre solo en los hospitales, ¿cierto? Ahora ocurre en cualquier recinto cerrado. Entonces, esta tecnología ya existente y desarrollada, eh, al parecer va a ser muy requerida. Ustedes pueden ver ahí, por ejemplo, sistemas que están iluminando el aire, están irradiando el aire que circula por esos sistemas. Un detalle importante es que la luz ultravioleta, fíjense, nunca toca a los usuarios, porque eso no puede ocurrir. Y ahí nos damos cuenta de la importancia del diseño y de la validación. Acá tenemos un hospital infantil en Holanda, donde vemos arriba, a la derecha, unos dispositivos acoplados al sistema de aire acondicionado que toman el aire y desinfectan cualquier amenaza microbiológica que vaya en él. Porque por vía de aerosol se dice que es una de las maneras de transmitir el virus, también por contacto con superficie contaminada. Pero pensando en evitar esa probabilidad o de hacer de los aerosoles algo menos nocivo, una de las opciones es acoplar al sistema de luz de aire acondicionado un sistema de lámparas ultravioleta, o incluir dispositivos que puedan hacer recircular el aire y asegurándonos siempre que la radiación nunca sea alcanzada por un ser humano. Entonces, esos elementos son los que hay que considerar a la hora de sanitizar ambientes. Esto fue desarrollado por la Sociedad Americana de Ingenieros de Climatización y Aire Acondicionado. También, cuando hablo de desinfectar el aire, puedo desinfectar el aire que yo respiro directamente antes de respirarlo a través de una mascarilla.
Por ejemplo, acá tenemos una mascarilla que aquí sale con sus partes desacopladas, y vemos que dentro de sus partes tiene allí un dispositivo que es muy pequeño, que es un LED, que emite radiación ultravioleta. Ese dispositivo es de unas dimensiones de 3.5 milímetros de ancho por 3.5 milímetros de ancho, y en el centro tiene un pequeño cristal en el cual entran los electrones a través de la corriente electrónica, electrones, entran al cristal y se transforman en fotones, luz ultravioleta. Y puede estar ubicado, esa es la ventaja del LED, que es muy versátil. Puede estar ubicado en la entrada donde entra el aire que tú vas a respirar y lo desinfecta. Estos son prototipos que andan circulando por internet, los cuales pueden ser modelables, y ahí hay que entrar con la matemática, el modelamiento matemático, y cuantificar la cantidad de luz que emite ese LED. ¿Cuánta cantidad de luz emite? ¿A qué voltaje funciona? Y esas preguntas que hay que saber responder. Muy bien, entonces estamos hablando de aire. Pero ahora vamos a pasar a superficies. Bueno, es muy usado en la industria de alimentos, vamos a pasar rápido por esto. Los alimentos duran más tiempo en bodega, se demoran más en salirles hongos, pero siempre lo importante es que reciba la cantidad de luz apropiada. Fíjense que en este caso los alimentos se están pasando muy cerca de las lámparas. Fíjense en la distancia entre la superficie a desinfectar, que son los alimentos en este caso, y las fuentes de luz. Fíjense en la distancia. Eso es un detalle muy importante. Bueno, también se pueden desinfectar medios de transporte. Aquí tenemos el caso tenemos el caso en China, tenemos otro caso acá en Chile, que es el que desarrollamos nosotros, que es un sistema para interiores también basado en lámparas ultravioleta. Y bueno, ya lo pueden ver, y eso se puede encontrar también muchas fotos por internet. Y eso ya es una realidad, el futuro es hoy, transporte. Bueno, lo que tiene más impacto son los ambientes médicos, en donde por la aparición de dispositivos portátiles, los dispositivos wireless conectados por Bluetooth, que pueden monitorear pacientes, etcétera, pero van de mano en mano y van de un lugar a otro y se transforman en un vector de contagio. Por lo tanto, son esas las superficies que también cobran importancia a la hora de pensar en disminuir las probabilidades de contagio. Eso es una oportunidad importante para la industria ultravioleta. Además, se complementa con la desinfección tradicional, dada que la desinfección tradicional es efectiva, pero no en un 100%, y eso ya está documentado, por lo tanto necesita ser reforzada por una aplicación de luz ultravioleta. Ambas tecnologías son complementarias y no excluyentes, deben ir juntas. Una no reemplaza a la otra, ¿ok? Lo importante es disminuir la probabilidad de contagio por contacto con superficies contaminadas. Por lo tanto, mientras el protocolo, si se moderniza, puede contribuir estadísticamente al número de pacientes infectados, y eso a la larga son gente menos que se te muere. Eso es lo importante. Acá tenemos nosotros dispositivos portátiles que se utilizan para desinfectar ambientes, que hemos desarrollado también en este momento, están en la Corporación Nacional del Cáncer, quienes lo han implementado, y ellos modernizaron su protocolo de sanitización, y dentro de todo su protocolo tienen una parte en donde aplican radiación ultravioleta, y están muy satisfechos. También arriba a la derecha tenemos un operario de la salud que está desinfectando su uniforme, y este está siendo iluminado por lámpara, por LED, en este caso son LED. Esos fueron desarrollados por una empresa llamada Bulb, norteamericana, dirigida por Peter Gordon, a quien pude conocer al principio de este año, que se dedica a LED, se la juega por el LED. Muy bien. Prevención entonces de infecciones asociadas a la atención en salud. Podemos causar un impacto importante al reducir el número de contagios. En ese contexto de las infecciones asociadas a la atención en salud, me correspondió participar en este evento a principios de este año, en enero de este año. Fíjense en el nombre, es un evento enfocado en los usos de la tecnología ultravioleta en los ambientes médicos, y
la última frase dice, defining standard and metrology needs, es decir, definiendo los estándares y las necesidades de metrología. Es decir, dado que ya se entendió a esas alturas, en enero de este año, de que la luz ultravioleta podía hacer un impacto positivo, muy positivo en los ambientes médicos al reducir las infecciones, se realizó este workshop. Y en marzo se declara la pandemia, por lo menos en Santiago de Chile. Entonces los tiempos van, si ustedes se fijan, se van conectando los tiempos, y en esa oportunidad nosotros pudimos presentar nuestro trabajo y entrar en contacto con importantes grupos de investigación que están precisamente, al igual que nosotros, trabajando en la aplicación correcta, la definición de parámetros y estándares apropiados para el uso seguro de esta tecnología y que cumpla su objetivo final. Ujú. Muy bien. Y un tercer uso es la tecnología aplicada al agua. ¿Ok? Íbamos aire, superficie, nos quedaba agua. Bueno, existen grandes plantas de tratamiento de agua que tratan millones de galones al día de agua. Fíjense el tamaño de un reactor ultravioleta que desinfecta agua comparado con una persona. Ajá. Y este es la planta de Nueva York cuando se estaba construyendo al norte, en Catskill, Delaware, en el estado de Nueva York, que es del tamaño de un estadio. En el interior tiene cañerías con bueno, unas decenas, un buen número de reactores a través del cual el agua recibe luz ultravioleta. Aquí yo estoy en Canadá, en una planta en Vancouver, y aquí ustedes pueden ver el reactor y cada una de esas son lámparas ultravioleta. El agua pasa por allí, recibe esa radiación ultravioleta y reduce su carga bacteriológica y el agua está pura, purificada y tú te la puedes tomar. Sí, y no fue necesario echarle cloro. Y dimensionen el tamaño de esta industria. Piensen en la cantidad de lámparas que están brillando en este momento, limpiando millones y millones de galones de agua potable. En este momento hay lámparas encendidas, muchas de ellas, desinfectando caudales y caudales de agua. Pero hoy no vamos a hablar de agua, vamos a hablar principalmente de aire y superficie, porque estamos en el contexto de la pandemia y queremos reducir las infecciones en los ambientes. ¿Ok? Vamos a pasar entonces a hablar de la tecnología. Bueno, esto es considerado como innovación, emprendimiento, tecnología, en la cual nosotros podemos poner algún descubrimiento científico al servicio de la sociedad. Entonces vamos a hablar y eso puede causar un gran impacto positivo y puede cambiar, de hecho lo hace en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Muy bien. Vamos a hablar de dos descubrimientos interesantes que tienen cierta relación en el sentido de cómo un descubrimiento puede llegar a ser útil para una sociedad. Ajá. Cómo puede llegar a aportar considerablemente. Y tenemos los rayos X. Röntgen se gana el premio Nobel de Física, descubre los rayos X, que te dan la posibilidad de ver tu hueso al interior, utilizando una radiación que se produce en un tubo de vacío especial que él desarrolló. Y eso fue una locura, los médicos, la medicina se revolucionó, fue fantástico. Y paralelo a él también, este señor Niels Finsen, descubrió que podría hacer tratamiento a enfermedades, principalmente a la piel, de infecciones, aplicando luz. Yo diría que es uno de los padres de la biofotónica. Se dio cuenta que aplicando luz de una lámpara de descarga, de un arco, generalmente estas lámparas contienen mucho ultravioleta, aplicando luz podía hacer este tratamiento de estas enfermedades. Y con ese descubrimiento del uso de la luz, se gana el premio Nobel del año 1903. Y acá tenemos entonces los dispositivos tecnológicos que aparecieron a principios del siglo, donde aplicaban estos descubrimientos científicos. Si ustedes se fijan en el caso de los rayos X, el modo que tienen ellos de ser usados hoy no es así porque ya sabemos que hay un tema de seguridad que hay que cumplir. Vemos acá, por ejemplo, en el caso de la luz utilizada en las máquinas de Finsen, hay una lámpara ahí al medio, en la foto de la derecha, y la luz es conducida por estos tubos y solamente es aplicada en la zona de la herida donde está la enfermedad. Y fíjense que las enfermeras tienen lentes para protegerse la vista, porque a esas alturas ya probablemente se sabía los daños que produce a la vista la luz ultravioleta.
Porque la luz ultravioleta tú te das cuenta del daño rápido, al otro día te van a doler los ojos, es como a los soldadores que les da el arco. En cambio, los daños de los rayos X te demoran más tiempo en saber. No te das cuenta tan rápido. Ambas tecnologías entonces necesitan un correcto uso. ¿Qué rayos pasa aquí entonces? Entonces vemos máquinas de rayo X que se fueron rápidamente fabricadas y comercializadas. Y teníamos máquinas en las zapaterías donde la gente compraba su zapato apropiado, donde no le dolían sus pies, donde descansara y recibía un certificado validado científicamente con una radiografía que aseguraba su correcta calidad. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Los rayos X ya no los vemos en zapaterías. Por alguna razón ya no vemos rayos X en las zapaterías. Entonces, cuando las tecnologías se introducen, lo importante es conocerlas y cuáles son sus efectos. Y acá tenemos un caso un poco preocupante, que es un equipo ultravioleta donde hay funcionarios que no tienen protección a la piel y no tienen la protección apropiada, por lo tanto, aquí algo está pasando parecido a lo que pasó con los rayos X y la medicina. Fíjense acá, por ejemplo, el doctor está mirando directamente los rayos X y los rayos X llegan a su cara y él se va irradiando también. Y él, sin saberlo, muy entusiasmado por lo que estaba viendo. Entonces veíamos publicidades anteriormente que ahora la vemos, pasan los años y decimos, mira, cómo habían rayos X en la zapatería. Entonces ahora puede darse el caso donde los rayos ultravioleta quizás también están presentes en todas partes, en zapatería y quizás también en el hogar. Y es importante también mencionar sus riesgos. Entonces para ello vamos a describir la tecnología. Vamos a ver de qué estamos hablando rápidamente. Con esto vamos a hacer, esto es rápido, es la luz ultravioleta pertenece al espectro electromagnético. La luz es una onda electromagnética como las ondas de radio, como las ondas de Bluetooth, pero tiene un tamaño asociado específico y el tamaño asociado da su característica. Y hay unas ondas que no se ven, que son más pequeñas que el violeta, se llaman ultravioleta. Esas ondas a la vez se subclasifican en dos tipos, A, B y C. A la Tierra llega el ultravioleta A y el ultravioleta B. Usted compra bloqueador solar con filtro A y filtro UVB. En cambio, el UVC no llega, hay que generarlo artificialmente. Y el UVC tiene la cualidad de inactivar microorganismos. Si una bacteria, un microorganismo, una célula, ya sea célula de un tejido, bacteria, microorganismo, virus, recibe una radiación ultravioleta, si recibe la energía suficiente, es capaz de ser inactivado. Puede decirse que no puede replicarse, por lo tanto, podríamos hablar de un proceso de inactivación. Entonces, básicamente es la luz ultravioleta interactuando en el rango UVC, interactuando con un microorganismo, y básicamente su interacción se da en la molécula de ADN. Hay un efecto entre la energía, dada su longitud de onda, dada la energía de su fotón, que interactúa con la molécula de ADN, que es una molécula compuesta por átomos que forman, o sea, compuesta por átomos, bases nitrogenadas, que son enlazadas, que constituyen el ADN, donde se escribe el código genético, este es dañado. Entonces esa interacción entre luz, moléculas enlazadas a través de electrones que forman esta cosa llamada ADN, que fue descubierta, su estructura geométrica fue descubierta por Watson, Crick y Rosalind Franklin, que a través de hacer pasar específicamente rayos X por soluciones con material, con DNA, con ADN, con esta sustancia que tenía la información genética, son capaces de interpretar esta imagen. Hay un cambio, hay un paso matemático que hay que hacer para pasar de esta imagen a la estructura helicoidal de la molécula de ADN que hoy todos conocemos. Esos descubrimientos se unen con los descubrimientos que por otra rama de la física, que es la mecánica cuántica, que son los que hablan de las propiedades de los electrones, la dualidad onda-partícula, el efecto fotoeléctrico, la fotoelectrónica. Esos conceptos necesitan fusionarse para explicar lo que está pasando aquí. Porque lo que está pasando aquí corresponde a una rama de la ciencia nueva que se llama biofotónica, que es la que podría ayudarnos a comprender el funcionamiento de la tecnología ultravioleta. Bueno, si vamos a hablar de biofotónica, entonces
Quizás esto se ve un poco complejo. Aquí tenemos la molécula de ADN con su estructura, que es la que permite a los microorganismos reproducirse, replicarse, básicamente. Si daño el ADN, el organismo no se replica. El ADN está compuesto por moléculas que se enlazan. Aquí hay unos dibujos, estos son los dibujos que usan los químicos orgánicos para expresar sus moléculas, que se van unidas, una se une con la otra. Pero básicamente, estas moléculas tienen una estructura definida, y cuando reciben un rayo ultravioleta, algo ocurre en los niveles energéticos de los electrones que sirven de unión de esas moléculas. Y luego de que esa energía se va, luego de que esa energía es aplicada, la molécula ya no es la misma y tiene otra forma. Y se enlaza, en vez de enlazarse con la molécula de la hebra de al frente, se enlaza con la vecina. Eso se llama formación de dímeros de timina. Bueno, ahí hay toda una dinámica que ocurre ahí. Pero es muy interesante. El tema es que existe la teoría que lo explica. Y efectivamente, entonces, hay una interacción entre el fotón y la molécula de ADN que es capaz de romperla, y eso produce el efecto de la desinfección. Puedo desinfectar algo ahora sin tirarle un químico, solamente iluminándolo con la longitud de onda apropiada y el tiempo apropiado. La bacteria muere. Okay. Muy bien, esta luz ultravioleta que es capaz de hacer esto, la tengo que producir con fuentes artificiales. Bueno, tenemos fuentes artificiales ultravioletas, las más modernas son las LED, que salen aquí en esa pantalla, que eso que está ahí es un chip de 3,5 por 3,5 milímetros, muy pequeño, y al medio hay un cristal. En ese cristal ocurre la magia, aparece la luz ultravioleta. Tenemos 4 tipos de fuentes artificiales. Tenemos las lámparas de descarga de mercurio, que es un tubo fluorescente, que está diseñado para que la mayor cantidad de luz que emite él sea en el rango ultravioleta. Tenemos los LED, que son producidos por la compañía Nikiso, esos son los más potentes, de alta potencia, y esa compañía la fundó el ganador del premio Nobel el año 2014, le dieron el premio Nobel por inventar el LED azul, y ahora él está fabricando LED ultravioleta. Nikiso es la compañía. Luego tenemos las lámparas de Excimer. Yo no he trabajado con lámparas de Excimer, la verdad. Son libres de mercurio. Y tenemos las lámparas pulsadas, que son lámparas pequeñas a las cuales se le hace una descarga de alto voltaje, y en esa descarga en muy poco tiempo emite mucha radiación. Básicamente las más populares son las dos de arriba, lámparas de mercurio y los LED. Las lámparas de descarga deben ser caracterizadas ópticamente a través de lo que se conoce como su espectro. Como usan mercurio, el espectro de las lámparas solamente va a ser el del mercurio, que es una propiedad intrínseca que tiene este elemento de la tabla periódica, y este elemento de la tabla periódica solo puede emitir luz en estos colores o en esta longitud de onda. Esa luz que se genera allí se descompone en un espectroscopio, y tenemos lo que se llama el espectro. Este espectro fue calculado en el Laboratorio de Óptica y Semiconductores de la Universidad de Santiago por Cristian Ayala, y esas son las lámparas con las que hemos estado trabajando en los últimos proyectos. Bueno, las lámparas de descarga, el principio básico es que produzco luz en un gas. Un gas que por naturaleza no conduce electricidad, pero aquí yo a través de un balance genero una diferencia de voltaje suficiente para que el gas se ionice, y este gas empieza a excitarse y a desexcitarse, y los electrones cuando pasan de un nivel a otro emiten o absorben luz. En este caso los electrones empiezan a emitir luz. O sea, el átomo empieza a emitir luz a causa del cambio de nivel de los electrones, y esa luz que emite es la luz ultravioleta principalmente. También hay otros colores que emite, ¿ok? Y hay una relación entre la estructura atómica, pero eso es harina de otro costal. Hay un inmenso mercado de lámparas ultravioleta caracterizadas por su tamaño, por su potencia, por brillar más o brillar menos, por su geometría, etcétera, etcétera, ¿okay? Principalmente. Estas lámparas ultravioleta deben ser calibradas y deben ser estudiadas. Yo debo saber cuánta luz estoy aplicando. Es como cuando estoy desinfectando, cuánto cloro apliqué, cuál es la dosis que yo apliqué. ¿Cómo puedo saber cuánta es la luz que estoy aplicando? Tengo que saber cuánta es la luz que emite mi lámpara. Tengo que contar
los fotones emitidos por la luz, es decir, determinar la potencia óptica. Para esto se usan dispositivos llamados fotodiodos que generan pequeños pulsos de corriente cuando reciben luz y yo puedo saber la energía de la luz que estoy recibiendo en función de la corriente. Y este es un trabajo que duró un par de años, lo desarrollamos con Samuel y con Javiera también, y nos dio resultados muy satisfactorios y pudimos validar la potencia óptica de nuestras lámparas. Estos resultados fueron presentados en el Congreso Mundial de la Sociedad Internacional de Ultravioleta en Vancouver el año 2016. Bueno, además estas lámparas ultravioleta deben ser modeladas, caracterizadas. Su radiación se distribuye en el espacio de alguna manera. La radiación ultravioleta, a medida que se expande a través del espacio y se aleja de la lámpara, se distribuye de cierta manera. Existen modelos matemáticos que pueden modelar. Este modelo matemático fue presentado en la Universidad de Columbia y en el City College el año 2012 y gracias a la OSA, a la Sociedad Americana de Óptica. También tenemos, por otra parte, los LED, que a diferencia de los tubos fluorescentes, los LED trabajan en un sólido, como ya les dije al principio. Esa foto que tienen ahí fue tomada en nuestro laboratorio de unos LED Nikiso, que son los que fabrica la fábrica de Hiroshi a mano. Son unas heteroestructuras de nitruro de galio, en donde los electrones entran al cristal y caen en pozos cuánticos múltiples y se transforman en fotones, cuya longitud de onda es ultravioleta. Y estos señores se ganaron el premio Nobel por generar estos cristales que producían fotones de color azul. Dado que los LED de color azul, el azul lo puedes transformar en luz blanca rápidamente. Y son las ampolletas LED que usamos ahora, todas son hechas de LED azul. Y se ganaron el premio Nobel estos señores de Japón. Y estos mismos señores ahora buscan el LED ultravioleta. Esto fue tomado de una presentación que se hizo el año 2015 y donde ahora estamos en el 2020 ya, donde esa es la búsqueda del Santo Grial. Bueno, acá tenemos nuestros desarrollos experimentales que hemos hecho con respecto al LED, nos dimos cuenta que lo importante que es la temperatura, pudimos sacar algunos trabajos que pudimos publicar y presentar, los cuales nos tienen muy contentos y orgullosos. Y este es el último trabajo hecho también acerca del LED, publicado en el número especial de COVID, que salió hace un mes en la revista UV Solutions, en donde hablamos de la importancia del manejo térmico en el uso del LED de alta potencia. Bueno, ahora lo que viene es, en el futuro, lo que se piensa en la migración tecnológica desde la lámpara al LED, así que ese es el camino, al igual como ocurrió con las tubos fluorescentes tradicionales, la gente cambia sus tubos fluorescentes por tubos LED. ¿Pasará eso con la luz ultravioleta? Bueno, hay una serie de consideraciones que hacer y de modelos que considerar, y nosotros presentamos este trabajo en el NIST a principios de este año, donde hablamos de la migración tecnológica y los parámetros relevantes a considerar si es que me quiero pasar desde las lámparas a los LED. Bueno, el uso seguro, hay que protegerse, ninguna parte del cuerpo puede estar expuesta, no es un electrodoméstico y algo que pueda estar al alcance de los niños. Debemos usar carteles de advertencia mientras se esté utilizando, asociado a un protocolo de seguridad. No puede pasar esto, hay gente que está ofreciendo estos servicios y no puede ocurrir porque puede causar mucho daño a las personas. Hay empresas también que están incluso ofreciendo como característica diferenciadora el hecho de usar luz ultravioleta para la piel, que eso no puede ocurrir. Y bueno, el objetivo es obtener la dosis germicida, que es una combinación de por lo menos 5 elementos. Primero, la dosis germicida que tú vas a aplicar va a depender de qué microorganismo que quieres matar, pero también va a depender de la calidad óptica de tu fuente, ya sea un LED, una lámpara Excimer, y también va a depender de la potencia óptica de tu fuente y de la geometría de tu fuente y de cuán lejos está tu fuente del objeto que quieres desinfectar. Y por último, depende de cuánto tiempo vas a irradiarlo. Todas esas variables son las que deben considerarse a la hora de calcular o determinar o estimar cuál es la dosis aplicada por mi sistema ultravioleta a mi
superficie a tratar, o flujo de aire, o flujo de agua. Bueno, aquí vamos a pasar rápidamente. Esto es la eficacia de los desinfectantes se mide en escala logarítmica. Por eso cuando dicen mata el 99,9% de gérmenes, es una escala de logaritmo tipo 3. ¿Ok? Cuando el logaritmo es 3, se dice que desinfectó el 99,9% de las moléculas. Se cuentan el número del microorganismo inicial en función del número de microorganismos que me quedó. Si el microorganismo inicial, del número de microorganismos inicial fue reducido en un 99,99%, se habla de un logaritmo 4, 99,9 logaritmo 3. Cada microorganismo tiene su dosis germicida y está referida a su grado logarítmico de desinfección. En este caso, 99%, 2 logaritmos. La intensidad disminuye rápidamente con la distancia y es importante determinar la dosis en cada superficie. Existen dispositivos llamados dosímetros cromáticos, que son tarjetitas que uno pone en la superficie y luego de un tiempo de aplicación esta tarjetita cambia de color. De acuerdo al color que esta tenga, es la dosis que yo apliqué. Es una forma de asegurarme que esa superficie esté recibiendo lo que yo quiero recibir. O de otro modo es ir allí con un sensor. Pero la idea es que no haya nadie recibiendo la radiación. La tarjetita tú la dejas ahí y te puede decir. Esto lo desarrollaron los estadounidenses, American Ultraviolet. Y bueno, ¿qué tiene que ver? ¿Qué pasa con el COVID? Se han reportado dosis germicidas para el COVID, son preprints, o sea, falta las revisiones todavía, o sea, no están publicados oficialmente. Las preprints se publican para que los científicos puedan discutir entre ellos, así que son valores sugeridos, porque lo que se busca es la dosis germicida del COVID. Pero hay que entender que esa dosis germicida se refiere o a un aerosol, o que si está en un líquido, o si está en una superficie. Entonces es un poquito más complejo, pero ya han aparecido números. 16,9 milijoule por centímetro cuadrado. Acá tenemos usaron LED a 285 nanómetros. Fíjense que aquí hacen referencia a la longitud de onda, de 38 milijoules. Mascarillas. Aquí tenemos 18,4 milijoules. Todo esto son para mascarillas, superficie, y en condiciones muy distintas unas de otras, por eso es importante normalizar o estandarizar. Y en eso se está trabajando duramente. Y bueno, acá tenemos el caso del COVID. Ahí tenemos una persona que contagia y lanza los aerosoles, que son gotitas de saliva en donde en el interior va el virus. Y yo creo que el fotón ultravioleta salga de la lámpara, viaja por el espacio y a medida que se desplaza el fotón ultravioleta va perdiendo energía. Luego llega la gotita y a la interfase aire-gotita, ahí también pierde energía y luego llega al bicho, al DNA. Es un problema muy complejo que es importante, también hay que cuantificar y caracterizar. También se puede considerar los diseños de los sistemas de aire acondicionado que tienen convección natural, donde el aire puede recircular. Pero ahí está el desafío, cómo puedo infectar, tener ahí, salen las gotitas de la boca del que estornudó y rápidamente aparezcan el rayo ultravioleta y maten los bichos que estén ahí, sin poner en riesgo a los usuarios. Ojo que no podemos irradiarnos con esa luz, a menos que estemos con cobertura completa. No es para irradiar superficie. Estos son los desafíos. Entonces, básicamente se propone hacer un estudio de aerosoles, de susceptibilidad del COVID en aerosoles con la luz ultravioleta. Son dispositivos que hemos desarrollado y bueno, eso es nuestro desarrollo tecnológico, que es la empresa Hydraloop, que ha surgido al alero de este proyecto que ha sido desarrollado con el apoyo de la Universidad de Santiago, el Departamento de Física y especialmente el Laboratorio de Óptica y Semiconductores, dirigido por el profesor Gramsch, que en donde se realizan las mediciones más complejas y los estudios más científicos, más complejos que son requeridos usar en un laboratorio de ese nivel para poder así ir validando poco a poco esta tecnología y hacer que ésta cumpla su objetivo. Ok. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, por tu educativa presentación, importantísimo para generar aplicaciones seguras de esta tecnología e instruirnos también como población.
Les invitamos a dejar sus dudas en la sección de preguntas y respuestas para que así el doctor Pablo Fredes pueda resolverlas. Esperamos ahí un ratito. Acá tenemos una duda de Javiera. Dice que puede ser perjudicial para la salud tener contacto con superficies previamente desinfectadas con radiación UVC. Y una también que va muy relacionada a esa, que también prefiero hacerla de inmediato, es ¿cuánto tiempo debe pasar para tener contacto con superficies o ingerir alimentos desinfectados con UV? ¿Pablo? ¿Sí? Pablo, ¿escuchaste las preguntas? Sí, las escuché. ¿Tú me escuchas? Sí, ahora sí. Sí, Vamos. escuché las preguntas. Entonces vamos a responder esas dos primeras preguntas. Ok, el riesgo es que tú toques una superficie contaminada, ¿cierto? Con tus manos y que por accidente te lleves la mano a la cara o la boca, ¿cierto? Y te puedas transmitir el virus. Por lo tanto, las superficies son una amenaza. Esta amenaza puede ser reducida sustancialmente con aplicación de luz ultravioleta. A mayor tiempo y a mayor intensidad de luz ultravioleta, mayor potencia germicida hay. Lo importante es que esa radiación reciba la energía necesaria, es decir, que la lámpara tenga la potencia apropiada, o si no la tiene, que el tiempo de exposición sea el apropiado. Peligroso sería si es que yo aplico luz ultravioleta, pero no el tiempo apropiado, o la lámpara está muy lejos, o es muy poco potente, y yo creo que está desinfectada y me confío, no, está desinfectada, la toco y no está, ahí puede haber un riesgo. Pero si la bacteria se murió con UV, se murió, no pasa nada. Después no va a aparecer de nuevo la bacteria para responder la segunda pregunta. No hay efecto residual. No hay efecto residual porque esto no es radiación nuclear ni nada, es radiación que actúa a nivel de electrones. No hay efecto residual para nada. Perfecto. Daniela Moreno también pregunta, hola, en el caso del aparato para limpiar el aire de una habitación, ¿cómo lo hacen para que no alcance a la gente? ¿La luz UV solo se mantiene dentro del aparato? Bueno, yo lo que he visto, la luz sale del aparato, pero se utilizan una especie de persianas para que la dirección de esa luz esté en una zona que se llama la zona que es una zona que los ingenieros, los arquitectos ahí se aseguran de que ahí la gente nunca esté ahí. A lo mejor alguien, un despistado, se va a subir a un mueble para cambiar una ampolleta, claro, y ahí va a tener un riesgo de exponerse a la luz. Entonces ahí tienen que haber siempre serios, importantes protocolos de uso en esta tecnología. Y también llevar un registro de su funcionamiento. No sé si se responde la pregunta. Sí, perfecto. Otra pregunta que tenemos acá de Ignacio Rodríguez es, dada la contingencia de uno de los temas en boga actualmente, me refiero a la vuelta a clases presenciales en los colegios principalmente, ¿se ha evaluado la factibilidad de incorporar esta tecnología en los colegios y universidades en Chile? Muy buena la pregunta. Se está trabajando para validar la tecnología, primero para ser aplicada en ambientes médicos. Porque solo en los ambientes médicos existe el personal profesional capacitado para usarla de manera no riesgosa. Una vez que esta tecnología esté instalada en los ambientes médicos y ayude a salvar vidas de los funcionarios, de la gente, que reduzca contagio y cumpla con toda la certificación y validación y protocolo y haya una apropiación cultural de la tecnología, quizás ahí podríamos pasar a un siguiente nivel y pensar en utilizarla en escuelas, probablemente después para la industria, pero tiene que ir asociado con protocolos de seguridad, de no poner en riesgo a la gente que por no saber usarla se puede irradiar. Gracias, Pablo. Ignacio Acevedo pregunta, en los diferentes casos donde se usan lámparas UV para desinfectar objetos, ¿la temperatura no afecta? Es decir, ¿da la misma seguridad hacerlo a cualquier temperatura las desinfecciones con las lámparas? Se usa mucho la luz ultravioleta en frigoríficos, donde las temperaturas son muy bajas. La teoría cinética de inactivación fotoquímica
no considera la temperatura de la muestra para estudiar la eficacia del rayo UV sobre el microorganismo. Pero sí, efectivamente, y un microbiólogo lo sabrá mejor que yo, si la temperatura es más alta, probablemente los microorganismos resisten menos. Entonces, a mayor temperatura, el microorganismo se puede ver afectado por la temperatura y por el UV, no así a baja temperatura. Pero las dosis germicidas no se considera la temperatura. Bien, acá tenemos otra pregunta de Héctor Ulloa. La luz ultravioleta genera ozono. El aumento de los niveles de este gas generan problemas del funcionamiento pulmonar y de calidad del aire de las OMS. ¿Cómo se puede asegurar que estas tecnologías no generan un problema secundario de salud de las personas? ¿Se va midiendo los niveles de ozono in situ mientras se aplica el UV? Está muy buena esa pregunta, está muy buena, ¿eh? Pero se hace comúnmente la gente, porque efectivamente hay una relación entre el oxígeno, el UV y el ozono. De hecho, el UVC no llega a nosotros, no llega a la Tierra porque queda atrapado por la capa de ozono. El ozono es oxígeno O3, son 3 moléculas de oxígeno. La capacidad que tienen los rayos UV de poder interactuar con electrones, pueden ionizar átomos de oxígeno que se junten a otro ionizado también y formen ozono. La cantidad de ozono generada en este proceso es solo importante para longitudes de onda menores a 220. En las longitudes de onda en las que se trabaja, efectivamente se produce ozono. De hecho, uno puede oler. Cuando uno trabaja en el laboratorio con estas lámparas, aparece un olor que es percibible. Pero los niveles de ozono no son tóxicos, no son nocivos, para nada. De hecho, tampoco son amenazas ni siquiera para las bacterias, o levemente. Pero sí se recomienda un aire ventilado por el tema de los aromas, pero no es un tema a considerar todavía. No hay datos empíricos que demuestren que son cantidades nocivas. Perfecto. El profesor Ernesto Gramsch pregunta: hola Pablo, cuéntanos de tu experiencia con la fabricación de lámparas UV. ¿Cuántas has fabricado? Muy buena pregunta de profesor Gramsch. Nosotros estuvimos fabricando un sistema portátil de desinfección de superficie, que es el que vieron allí en una de las fotos, que es un sistema que contiene 12 lámparas de alta potencia, 12 lámparas, fíjense ustedes, y se utiliza para desinfectar las superficies de un centro médico. De eso hemos fabricado un buen número. Hasta ahora hemos fabricado 3. Están operativos, están aportando a los procesos de desinfección en este momento en el Centro Médico de la Corporación Nacional del Cáncer, CONAC. Hemos hecho también uno portátil, donde el funcionario tiene que ponerse toda su ropa para protegerse del UV, y le llamamos la espada Jedi, que es una lámpara como una espada de los Jedi, y se utiliza en los protocolos de desinfección de los medios de transporte y de las bodegas de las farmacias. Entonces el funcionario se cubre y pasa con la lámpara muy cerca de la superficie y está reduciendo las posibilidades de contagio. Eso hemos hecho últimamente, básicamente. Sí, sí, sí. Y tenemos unos LED, unos LED chiquititos portátiles, pero eso está en desarrollo. Ahí ya lo sabrán en su momento. Gracias, Pablo. Ahora por temas de tiempo vamos a realizar la última pregunta. Esperen un poquito para seleccionar la precisa. Bien, acá de Nancy Valdebenito. ¿Es costosa la luz UV en comparación a la cantidad de mascarillas desechadas que provocan contaminación? Reutilizando las mascarillas, utilizando esta tecnología, ¿cuál es el costo energético, eléctrico, por así decirlo? Muy buena pregunta. Efectivamente, se está usando para desinfectar mascarillas. Una lámpara ultravioleta tradicional te consume entre 50 a 80 watts. Bueno, esas son las de alta intensidad. Yo he visto en el comercio de 25 watts, 30 watts. Hay unas Philips que venden en la Casa Royal. Las más comunes son de 30 watts. Una lámpara de 30 watts, eso es lo que te consume el consumo eléctrico de una ampolla. No es mucho el costo. Pero si yo quiero desinfectar en masa, cantidad de masa de mascarilla,
Ahí los costos aumentarían mucho, pero no sé, es como tener el costo que te sale, puedes tener un equipo de 1000 watts, de 600 watts probablemente, 600 watts, y eso, bueno, ahí tienes que calcular el costo de 600 watts durante... Si está 600 watts prendido durante todo el día, tienes tu máquina desinfectando mascarillas las 24 horas, y generalmente un proceso de desinfección de 50 mascarillas te puede tomar 10 minutos, se puede desinfectar muchas mascarillas en 24 horas. Sí, al final yo creo que el costo es bajo, es marginal, comparado con el costo que te ahorra en comprar mascarillas nuevas. Sí, efectivamente es una buena alternativa. Pero a la gente le da pudor usar algo usado, y como es la mascarilla y que la usa aquí, en un contexto agitado, como de urgencia, mucha gente aceptó, pero también, bueno, ahí hay que cambiar la mentalidad de la gente. Ujú. Oye, acá igual una Bien. última pregunta ahora sí, de Débora. En el caso de el UVB, pasa que se filtra o bloquea por ciertas pantallas plásticas o vidrios transparentes. En el caso del UVC, ¿este serviría para esterilizar un objeto dentro de una bolsa plástica transparente? Qué buena la pregunta, muy buena la pregunta. Esa propiedad de los materiales es una propiedad óptica que se llama la transmitancia, que es la capacidad que tiene el material de que la luz se transmita a través de él. ¿Ok? Y esa propiedad del material se le llama el coeficiente de absorción. Los vidrios tradicionalmente bloquean el UV, el plástico bloquea el UV, en general, y solamente el UV pasa yo hasta donde conozco, en el cuarzo. De hecho, nosotros para desinfectar agua, como no podemos sumergir la lámpara encendida a agua porque está con electricidad, la cubrimos con un tubo de cuarzo. El cuarzo evita que el agua no entre a la lámpara, pero deja salir el UV. Si yo utilizo una lámpara de cualquier otro material, de vidrio, de plástico, de acrílico, el UV no sale. Y el acrílico se empieza a quemar, de hecho, se pone cristaloso. Así que hasta donde yo tengo entendido, el único material que deja pasar sin problemas el UV es el cuarzo. Bien. Nuevamente agradecemos a Pablo por tu tiempo y por la orientación que nos has dado sobre tecnología VC. Muchas gracias a ustedes también, chicos. Felicitaciones. También agradecemos la participación de todas y todos quienes nos acompañaron esta tarde. Les dejamos invitados al próximo seminario web de presentación de nuestro grupo OSA USACH, que se realizará en el mes de agosto. La información se dará a través de redes sociales y esto es para quienes tengan interés en colaborar o participar en nuestras actividades, donde mostraremos el trabajo que hemos realizado en las diferentes generaciones de nuestro capítulo y los actuales proyectos que hay en marcha. Gracias, José. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como Osusach. Les dejamos ahí el link por el chat para que lo tengan presente. Ahí informaremos del día y la hora, como dijo José, del próximo seminario y también de otras actividades. Si quieren ver también este seminario con más detalle o compartirlo, estará disponible en un par de días por nuestro canal de YouTube, también llamado Osusach. Así que eso, que tengan una buena noche y manténganse sanitos y sanitas. Nos vemos en una próxima charla. Que estén súper. Chao, chao. Chao.